Capítulo 8. Comienza la transcripción. Gracias. ¿Cuándo tuvo lugar el incidente? Hace 26 años. En el palacio. Eso es clasificado. Ah, tengo una memoria perfecta. ¿Sabes eso? Nada. Desde el día en que desperté tras mi creación en este nuevo y más alto estado, está oculto para mí. Nombres, rostros, acciones, todo está vívido, tan real como cuando llegó por primera vez a mi vida. Pero incluso si no fuera así, recordaría ese día con absoluta claridad. Está grabado en mi mente como una marca. Veo los eventos de ese día en mis sueños. Incluso estando despierto, la sensación nunca está lejos. ¿Qué sensación? De caer. Caer a través de un agujero en el universo, sin poder aferrarme a los bordes. Ahora te veo sonriendo otra vez. Es la verdad. Nunca me he considerado un hábil usuario del lenguaje. Quizá entonces, desde el principio, estaba con el sigilita, el Lord Malcador. Estábamos discutiendo precisamente el tema que mencionaste. Recordarás mis preocupaciones sobre los Kataegis durante la campaña de Maoyan Sen. Esas preocupaciones no habían desaparecido durante el siglo siguiente de sus numerosos despliegues. Para entonces, habíamos conquistado gran parte del globo, con los guerreros del trueno llevando la mayor parte del peso de los combates, así que no creas que no éramos conscientes de su sacrificio. Para entonces, se creía ampliamente que lo que podía ser perfeccionado ya había sido perfeccionado. Un guerrero del trueno era una propuesta verdaderamente temible. Estaban armados y acorazados casi tan bien como la Legio Custodes. Sus números habían crecido rápidamente, gracias a mejoras en los métodos de cultivo genético utilizados aquí y en otros sitios. Pero nunca era suficiente. Seguían siendo inestables. Desde el primarca hasta el neófito, podían colapsar de repente, perder la razón o simplemente dejar de obedecer órdenes. Esto no era solo una cuestión de seca practicidad para nosotros. Era algo atroz de presenciar. La sangre de un guerrero podía de repente rebelarse contra las arterias que la transportaban. Los órganos podían comenzar a devorarse a sí mismos o los músculos podían explotar con un crecimiento descontrolado. Para una creación orgullosa y valiente, era una forma miserable de morir. Ten en cuenta también que ellos eran muy conscientes de este desenlace probable. Esto generaba efectos predecibles en su psicología. Saber que estaban limitados por el tiempo y las circunstancias hacía que su actitud hacia el riesgo fuera aún más temeraria. Desde el principio eran difíciles de gobernar, pero a medida que el imperio alcanzaba su seguro cenit, corrían el riesgo de convertirse en un imperio dentro del imperio, y uno con los viejos y temerarios peligros del pasado amplificados. Ese era el tema que había ido a tratar con Malcador. Nos habíamos reunido muchas veces en el pasado, en algunas ocasiones en presencia del propio emperador, para debatir el mismo asunto. Sin embargo, esta vez nuestro consejo no fue con él, sino con el principal practicante de las artes genéticas en todo el imperio. Conocerás el nombre, por supuesto, hablo de Astarte. Amar Astarte. Exacto. Los tres nos habíamos reunido para considerar algo que se había estado desarrollando, bajo sus auspicios, durante varios años. Una forma de poner orden en la situación. Habíamos ganado nuestro imperio mediante la aplicación de la ciencia genética. Todos creíamos que sus debilidades también podían ser purgadas mediante la aplicación de la ciencia genética. Cada victoria lograda por nuestros ejércitos iba acompañada de una victoria en los laboratorios subterráneos establecidos por el emperador. Es importante entender cuán esencial era este programa y cuán difícil. Estábamos trabajando con fragmentos y restos de conocimiento antiguo, la mayoría perdido hace siglos y solo preservado gracias a los incansables esfuerzos de él. La complejidad era prodigiosa. Requería un enorme gasto de recursos. Cada vez que recuperábamos tecnología invaluable durante un enfrentamiento, era llevada de regreso y puesta al servicio del objetivo final, una solución al problema de la inestabilidad genética. A veces me preguntan por qué ha tomado tanto tiempo someter este mundo.
Me siento tentado a responder que ningún otro conquistador ha tenido que forjar sus armas al mismo tiempo que libraba su guerra. La victoria trajo consigo más victorias, al final, pero nunca fue fácil. Nuestra reunión, aquel día, fue necesaria debido a ciertos desacuerdos sobre el curso de acción correcto en esa etapa. El sigilita había estado involucrado de cerca en las labores del emperador y abogaba por un curso radical, o al menos así me lo parecía. El Lord Malcador tenía, y tiene, una gran fe en la ingeniería genética. Nuestro único fallo, argumentaba entonces, era que no habíamos ido tan lejos como podríamos haberlo hecho. Yo pensaba diferente. No había aprendido a tener la misma fe inquebrantable en los procesos que usábamos. La producción en masa de guerreros genéticamente modificados está llena de peligros. Nosotros, en la Orden, estamos biológicamente alterados, por supuesto, pero con nosotros el procedimiento es singular y meticuloso. Nunca sería suficiente para suministrar un ejército entero de esta manera, o de lo contrario la capacidad productiva del imperio sería incapaz de generar cualquier otra cosa. Sin embargo, yo era de la opinión de que los custodios eran, en ese momento, capaces de supervisar la próxima fase de crecimiento del imperio, reforzados por los ejércitos mucho más grandes de tropas no modificadas que entonces poseíamos. Ese fue el punto central de nuestro desacuerdo. ¿Y Astartes? Astartes es una funcionaria. Es una genio, por supuesto, pero su especialidad es la ciencia, no la política. Ella se consideraba a sí misma como una servidora del emperador. Para ser más preciso, creo que se veía a sí misma como una manifestación de las intenciones del emperador. Debo hacer un comentario al respecto. Hay quienes afirman, de manera insensata, que el imperio es el resultado de los esfuerzos de un solo hombre. Un hombre extraordinario, sin duda, pero una entidad singular, no obstante. Esta es una suposición profundamente peligrosa. Como vimos en muchas ocasiones, una vez que el culto al individuo alcanza cierto punto, se vuelve imposible contener las atribuciones de divinidad. Esto siempre fue un peligro, dado el gran número de demagogos en el pasado terrano, y por ello el emperador se preocupó de distribuir tareas entre aquellos que tenían la habilidad suficiente para comprender su visión. Su mayor don, creo, es estar atento a las posibilidades de aquellos que le sirven. Disfruta intensamente de la mente humana inteligente y protege a quienes ve con potencial. Así es como el imperio es el producto de muchas almas, todas trabajando hacia una sola visión. Astartes es una de ellas. Salvo el propio emperador, nadie vivo en este mundo entiende más sobre manipulación genética que ella. Nunca hemos sido cercanos en consejo, debido a nuestras funciones diferentes, pero no cedo ante nadie en mi admiración por ella. ¿Cuál fue el resultado de la conferencia? No hubo resultado. Fue interrumpida antes de que se pudiera determinar una conclusión. ¿Dudas? ¿Quieres continuar? Este es el momento que está grabado en mi mente. Estoy considerando cómo relatarlo mejor. Considera la situación. Estábamos en las profundidades de lo que ahora se está convirtiendo en el palacio interior. Este siempre había sido el corazón de nuestras operaciones, y gran parte de él permanece estrictamente restringido. Es el dominio del sigilita, en todo menos en el nombre. Su antigua orden exploró ese lugar y lo llenó con sus artefactos. Se excavaron otras cámaras, en estrecha proximidad a las cavernas más antiguas. En gran parte, esto fue para proporcionar acceso a maquinaria que el sigilita había sido fundamental en preservar. De otro modo, creo que el simbolismo jugó un papel más importante. Estábamos, como lo veíamos, reviviendo a la humanidad, así que comenzamos, como debíamos, cerca de sus restos más antiguos. Había otros lugares. Algunos de ellos, solo el emperador los conocía. Algunos nos eran familiares a todos. Algunos estaban cerca, otros muy lejos, todos ellos escogidos según las dimensiones del gran proyecto. Había otro lugar, uno que aún no puedo revelarte con precisión, solo que estaba muy lejos de aquí, tan lejos que cuando comenzaron las alarmas, estábamos lejos de donde necesitábamos estar. A menudo me he preguntado si las cosas habrían sido diferentes si hubiera estado más cerca. Creo que Malcador siente lo mismo,
y es una fuente de cierta culpa para ambos que no estuviéramos allí. Sin embargo, el emperador estaba en el centro mismo de todo, y si él no pudo intervenir con éxito, debo creer que nadie podría haber tenido el poder para evitar lo que ocurrió. A veces me preguntan por qué ha tomado tanto tiempo someter este mundo. Me siento tentado a responder que ningún otro conquistador ha tenido que forjar sus armas al mismo tiempo que libraba su guerra. La victoria trajo consigo más victorias, al final, pero nunca fue fácil. Nuestra reunión, aquel día, fue necesaria debido a ciertos desacuerdos sobre el curso de acción correcto en esa etapa. El sigilita había estado involucrado de cerca en las labores del emperador y abogaba por un curso radical, o al menos así me lo parecía. El Lord Malcador tenía, y tiene, una gran fe en la ingeniería genética. Nuestro único fallo, argumentaba entonces, era que no habíamos ido tan lejos como podríamos haberlo hecho. Yo pensaba diferente. No había aprendido a tener la misma fe inquebrantable en los procesos que usábamos. La producción en masa de guerreros genéticamente modificados está llena de peligros. Nosotros en la Orden estamos biológicamente alterados, por supuesto, pero con nosotros el procedimiento es singular y meticuloso. Nunca sería suficiente para suministrar un ejército entero de esta manera, o de lo contrario la capacidad productiva del imperio sería incapaz de generar cualquier otra cosa. Sin embargo, yo era de la opinión de que los custodios eran, en ese momento, capaces de supervisar la próxima fase de crecimiento del imperio, reforzados por los ejércitos mucho más grandes de tropas, no modificadas que entonces poseíamos. Ese fue el punto central de nuestro desacuerdo. ¿Y Astartes? Astartes es una funcionaria. Es una genio, por supuesto, pero su especialidad es la ciencia, no la política. Ella se consideraba a sí misma como una servidora del emperador. Para ser más preciso, creo que se veía a sí misma como una manifestación de las intenciones del emperador. Debo hacer un comentario al respecto. Hay quienes afirman, de manera insensata, que el imperio es el resultado de los esfuerzos de un solo hombre. Un hombre extraordinario, sin duda, pero una entidad singular, no obstante. Esta es una suposición profundamente peligrosa. Como vimos en muchas ocasiones, una vez que el culto al individuo alcanza cierto punto, se vuelve imposible contener las atribuciones de divinidad. Esto siempre fue un peligro, dado el gran número de demagogos en el pasado terrano, y por ello el emperador se preocupó de distribuir tareas entre aquellos que tenían la habilidad suficiente para comprender su visión. Su mayor don, creo, es estar atento a las posibilidades de aquellos que le sirven. Disfruta intensamente de la mente humana inteligente y protege a quienes ve con potencial. Así es como el imperio es el producto de muchas almas, todas trabajando hacia una sola visión. Astartes es una de ellas. Salvo el propio emperador, nadie vivo en este mundo entiende más sobre manipulación genética que ella. Nunca hemos sido cercanos en consejo, debido a nuestras funciones diferentes, pero no cedo ante nadie en mi admiración por ella. ¿Cuál fue el resultado de la conferencia? No hubo resultado. Fue interrumpida antes de que se pudiera determinar una conclusión. ¿Dudas? ¿Quieres continuar? Este es el momento que está grabado en mi mente. Estoy considerando cómo relatarlo mejor. Considera la situación. Estábamos en las profundidades de lo que ahora se está convirtiendo en el palacio interior. Este siempre había sido el corazón de nuestras operaciones, y gran parte de él permanece estrictamente restringido. Es el dominio del sigilita, en todo menos en el nombre. Su antigua orden exploró ese lugar y lo llenó con sus artefactos. Se excavaron otras cámaras, en estrecha proximidad a las cavernas más antiguas. En gran parte, esto fue para proporcionar acceso a maquinaria que el sigilita había sido fundamental en preservar. De otro modo, creo que el simbolismo jugó un papel más importante. Estábamos, como lo veíamos, reviviendo a la humanidad, así que comenzamos, como debíamos, cerca de sus restos más antiguos. Había otros lugares. Algunos de ellos, solo el emperador los conocía. Algunos nos eran familiares a todos. Algunos estaban cerca,
otros muy lejos, todos ellos escogidos según las dimensiones del gran proyecto. Había otro lugar, uno que aún no puedo revelarte con precisión, solo que estaba muy lejos de aquí. Tan lejos que cuando comenzaron las alarmas, estábamos lejos de donde necesitábamos estar. A menudo me he preguntado si las cosas habrían sido diferentes si hubiera estado más cerca. Creo que Malcador siente lo mismo, y es una fuente de cierta culpa para ambos que no estuviéramos allí. Sin embargo, el emperador estaba en el centro mismo de todo, y si él no pudo intervenir con éxito, debo creer que nadie podría haber tenido el poder para evitar lo que ocurrió. Al final, sin embargo, lo peor no sucedió. El proyecto del emperador no se perdió por completo. Todo lo que habíamos aprendido a lo largo de esos largos siglos de recuperación no desapareció, aunque el cuerpo de conocimiento quedó gravemente dañado. Yo mismo cargué viales desde las llamas, sintiendo el pulso de vida dentro de ellos a través de mis guanteletes. Cuando todo terminó, nos vimos obligados a retirarnos. Muchos de los depósitos más profundos fueron abandonados a las llamas. Toda la estructura comenzó a colapsar finalmente, y se ordenó a nuestras fuerzas restantes que ascendieran a la superficie. Yo fui el último en partir, junto con Malcador. Recuerdo correr por el último corredor, las columnas de polvo acumulándose tras nosotros, y reflexionar que, para un hombre anciano, podía moverse rápido cuando lo deseaba. Y así terminó todo. Una gran obra, destruida con solo los fragmentos más pequeños preservados. ¿Por qué me estás contando esto? Tú me lo preguntaste. Pregunté sobre el liderazgo de la Legión del Trueno. Pensé que mi intención era obvia. Estábamos trabajando para eliminar la inestabilidad genética. Si hubiéramos tenido éxito, habríamos creado sujetos con un control mucho mayor sobre sus poderes. Ellos habrían sido los destinados a quienes se podrían delegar las tareas de liderazgo. Habrá campos de batalla más grandes en el futuro, una vez que este mundo esté completamente asegurado. Miles de ellos. Pero fallaron. Así es. Y los viales que recuperaste eran... Fallamos, Alto Señor. No hay nuevos generales para los ejércitos del Imperio. Entonces, y entrando en un terreno complicado, tengo una pregunta más. Lo sé. No ha habido reportes de actividad de la Legión del Trueno durante meses. Silencio, incluso en el Alto Consejo, donde solían enviarnos informes. ¿Su ausencia está de alguna manera relacionada con este episodio? ¿O ha cambiado algún protocolo de seguridad que mantiene sus movimientos en secreto? He respondido tus preguntas. Lo has hecho con mayor detalle del que podría haber esperado. Pero aún no, en lo esencial. ¿Qué sucedió en el monte Ararat, capitán general? Se te ha acabado el tiempo. Fui allí. Vi los restos. ¿Qué sucedió con los guerreros del trueno?